hermano. Bueno, no me hagan caso a mí, ahí van a pasar anuncios. Lo que sí sé que ha sido un retiro hermoso, en que el Señor ha hecho cosas muy hermosas y creemos con todo nuestro corazón que Dios no ha terminado de hacer cosas hermosas en este retiro. En la mañana estuvimos un momento muy hermoso con los varones y con los jóvenes, y por lo que escucho también las hermanas tuvieron un momento muy lindo también. Yo quisiera que me acompañen a orar para que el Señor nos hable en esta hora, si quiere. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico en esta hora que seas tú el que hable, que seas tú el que hoy traiga a nosotros una palabra, tu palabra, Señor. Necesitamos de tu palabra. Que tú envíes tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús nos oponemos a todo aquello que está en contra de que tu palabra llegue, porque anhelamos y amamos tu palabra. Así que en el nombre de Jesús reprendemos todo opositor de las tinieblas, para que la palabra caiga como rocío hoy, que caiga como rocío hoy sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tu palabra es bienvenida, Señor. Hoy abrimos la puerta a un espíritu de revelación, porque necesitamos de tu palabra revelada, Señor amado. Gracias, Señor. Te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le doy un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Empezamos a platicar ayer acerca de la gracia de Dios y estuvimos platicando, hablando acerca de que Dios manifiesta, el Dios de toda gracia, manifiesta toda gracia y nos ha regalado 3 de ellas. La gracia del Padre, hablábamos, que ¿cuándo sucedió? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En donde el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos permitió alcanzar gracia antes de la fundación del mundo. También está la gracia del Hijo, en donde es un espacio de tiempo que por misericordia el Hijo abre para que dentro de ella se manifieste la gracia del Padre. Y hoy estamos viviendo un tiempo de gracia sobre gracia. Pero el apóstol Pedro claramente nos habla y nos dice: poned toda vuestra esperanza en la gracia que ha de venir. O sea que el apóstol Pedro claramente nos dice que hay una gracia que no ha venido, sino que va a venir el día de la manifestación del Señor Jesús, la gracia del Espíritu Santo. Lo que estamos viviendo, sí hay operaciones del Espíritu Santo, claro que sí. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas, nos llena, claro que es un tiempo en donde se ha derramado el Espíritu Santo y es de alguna manera su dispensación y la entidad que está a cargo de todo. Pero Él está trabajando en nosotros y nos está preparando para el momento en que Él derrame de su gracia. También vimos que la gracia del Espíritu Santo consiste en que todo lo que nos hace falta, de nuevo, la gracia del Espíritu Santo, ¿cuándo va a ser? El día de la manifestación, o sea, el día del arrebatamiento. Antesito de eso recibimos de la gracia. Si usted no muchito me entiende, pues creo que no hay otra, porque no grabamos ayer. Pero lo que estoy queriendo decir es que el Señor envía de su gracia para darnos, le decía, el 100% de todo lo que necesitamos para poder llegar bien delante del tribunal de Cristo. Hablábamos de que el enemigo de la gracia es el legalismo. Y poníamos el legalismo en 3 facetas, ¿verdad? 3 facetas del legalismo. La primera siendo más ignorancia de la palabra, algo que se enseñó, se heredó y se predica porque otro lo dice, pero no realmente porque la palabra lo dice, o por una mala interpretación de la palabra, ¿verdad? En donde empiezan a prohibir cosas, que no se corte el pelo a la mujer, que no se ponga falda a la mujer, que no se ponga pantalón a la mujer, que no se pinte la mujer, y solo a la pobre señora es que le cae todo en ese legalismo, ¿verdad?
Y entonces en ese legalismo, o sea, si aquí hay alguien que lo vivió o lo está viviendo, es algo que con el conocimiento de la palabra se va quitando. Tampoco es que vamos a ser legalista con el legalista, ¿verdad? Y venir a golpear al que golpea. ¿Oí lo que dijo el pastor? No. Hay que dejar que la palabra poco a poco vaya haciendo que la persona vaya avanzando. Porque el tiempo, imagínense si hoy nos encontramos gente legalista, ¿cómo habrá sido el tiempo con el legalismo que se enfrentó el apóstol Pablo? Que era un tiempo en donde estaba ahí la ley de Moisés, y había un legalismo terrible con el que él tenía que ir trabajando, y él iba diciendo, miren, tranquilos, no se estén golpeando nosotros, si uno come, para Dios come, y el que no come, pues para Dios no come, nomás que no se golpeen unos a otros y que dejen que la palabra poco a poco vaya haciendo crecer a la persona. Pero, y el tercer, hablábamos de la tercera etapa del legalismo, que vendría a ser ya el legalismo que condena, que es el judaísmo, el judaizar, el renunciar a Cristo y el querer salvarse por las obras de la ley, ¿verdad? Es venir y empezar incluso eso ya no es una doctrina de hombres, sino que es una doctrina de demonios. El judaísmo es una doctrina de demonios, porque la persona empieza a decir cualquier clase de estupideces, y uno dice, usted dirá, hermano, uy, el pastor dijo, sí, pero la palabra en ese caso está bien dicha, porque, o sea, un estúpido es una persona que dice cosas que no tienen sentido. Entonces esta doctrina dice cosas que no tienen sentido. Y uno dice, pero ¿cómo llegó ahí? Si el hermano, yo lo oía predicar y ahora sale diciendo estas cosas. Sí, porque no llegó ahí por convencimiento, llegó ahí por contaminación. La gente que tiene un problema de doctrina de demonios no necesita que lo convenzamos, necesita que lo liberemos. Pero ese legalismo condena. ¿Por qué? Porque renuncian al nombre de Cristo, renuncian al nombre de Jesús. Incluso muchos de ellos hacen una oración y los guían en una oración en donde dice, repita después de mí, yo renuncio, y empiezan a decir eso. Porque ahora es Yeshua. Entonces, ese es el legalismo que condena. Pero a la mitad hay otro legalismo, que vendría a ser como el vínculo. El entrar en ese legalismo de la mitad es estar a un paso del legalismo que condena. Y ese legalismo de la mitad es querer merecer, decíamos, ¿se acuerda? Es el problema del fariseo que dice, pues yo diezmo, yo oro, yo ayuno, y ¿cómo corregimos a alguien que hace cosas buenas? Yo vengo al retiro, yo adoro, yo levanto las manos, ¿será malo todo eso? No es malo. Pero el problema es hacerlo y pensando que nuestro bienestar se debe a que hacemos esas cosas. Entonces es muy difícil detectarlo. Entonces, y empezamos a hablar acerca de la gracia del Espíritu Santo, de cómo prepararnos para la gracia del Espíritu Santo. Sí recuerdo todo eso, ¿eh? Pero necesito hacer un repaso para poder entrar hoy así como un avión en un barco de esos. Para no quedar como bombardero. No, ¿de dónde salió este? Entonces le decía que había que prepararnos para la gracia del Espíritu Santo. Y la preparación de esa gracia, lo que necesitamos para prepararnos, decíamos, no es, no peques, no hagas, no digas, porque eso vendría a ser ley. Sino la preparación de esa nos lo dice la palabra, que eventualmente sí vamos a comportarnos mejor, pero no como algo que nosotros queremos o merezcamos. Y hablábamos acerca del primer versículo, solo logramos dar una de las formas de prepararnos, y vimos al apóstol Pedro que nos hablaba y nos decía, humillados pues, porque nos decía que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces entendíamos que en lo que hay que trabajar para lograr prepararnos para esa gracia es en la humildad. Pero el versículo ya viene con una lección de humildad. La lección de humildad no es andar golpeando a los hermanos a ver cuánto aguantan, y el que más aguanta es el más humilde. No, eso no es ninguna lección de humildad.
¿verdad? Eso no es ninguna, esa más bien es soberbia de una persona que cree que conoce la humildad cuando no conoce la humildad. Eso no es humildad. La lección de humildad que nos daba el apóstol Pedro ayer decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a arrebatamiento cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Luego hablamos acerca de la ansiedad y vimos por lo menos 2 lecciones que nos da la Biblia acerca de ansiedad. Una, del Señor Jesús diciéndonos: nadie, por ansioso que esté, puede agregar ni siquiera un momento al tiempo de vida que le toca. Y decíamos que una de las ansiedades del ser humano es: ¿cuándo me voy a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando me muera? Y todo esto con respecto a esa ansiedad. Y anoche oramos y entregamos esa ansiedad. Porque ahí dice echando toda vuestra. Si dice toda es porque hay muchas ansiedades. Otra ansiedad que vimos fue la lección que nos entrega también la palabra cuando... Aquí sí ya me confundí un poco. Otra lección que vimos de ansiedad... me perdí, hermano. Sí, David decía en el Salmo 119, gracias hermano: mi alma se deshace de ansiedad, y susténtame según tu palabra, aparta de mí todo camino de mentira. Entonces la mentira trae ansiedad. Hoy quisiera pues entregar otro versículo que nos habla de cómo prepararnos para esa gracia, porque ya vimos, y hay otras ansiedades, ¿verdad? Por ejemplo, solo lo voy a dejar el versículo para los que están apuntando. En Proverbios 7, la mujer adúltera le dice al joven que quiere casar: con ansiedad he estado preparando mi cama y te he estado esperando. Entonces hay otra ansiedad que ya tiene que ver con pecados sexuales, y hay que entregar esa ansiedad. El Señor no está diciendo: no se van al arrebatamiento si tienen pecados sexuales. ¡Ja! No, lo que está diciendo: ¿tienes eso? Tienes ansiedad. Echa toda tu ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. De nuevo, no es que estamos siendo tolerantes, es que estamos buscando la medicina correcta, que no es el látigo, que es Cristo. Siento tensión en el ambiente por lo que dije, pero no puedo desarrollar eso, necesito entregarle otro versículo. Ahora quisiera ver otro versículo con respecto a preparándonos para la gracia del Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Hebreos 12:15. Mirad bien que nadie, ¿qué? Deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí nos va a dar una razón por la cual una persona no va a poder alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es esa razón? Que brotando una raíz de amargura, esta brote y cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué es lo que habría que resolver aquí? La amargura. Entonces, preparándonos para esa gracia. O sea, el Espíritu Santo va a derramar de su gracia sobre todos, pero el que esté amargado no le va a causar efecto, por muy bien que se porte. Y no se ha dado cuenta que usualmente los más legalistas son los más amargados. Los que más prohíben, los que más critican, los que más señalan, los que más se enojan, los que más se indignan, son los más amargados. Entonces, realmente el legalismo no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Porque el legalismo es un pseudo santidad. No es la santidad. La gente piensa que anda en santidad y está engañada. Y cuando llega ya se va a dar cuenta que no andaba en santidad. Andaba en un engaño de santidad. Necesito ser un poco más gentle con usted. Creo que estoy siendo muy duro. Pero sí es importante darnos cuenta que el legalismo no nos va a llevar a ningún buen lado. Por mucho que te lo haya enseñado una persona que amaste mucho, por mucho que hayas admirado a alguien, el legalismo te va a llevar por un mal lado.
La gente legalista fue la que crucificó a Jesús. La gente legalista fue la que siempre se le opuso al Señor Jesús. La gente legalista se opuso siempre al apóstol Pablo. La gente legalista nunca ha sido vista bien en la Biblia. ¿Por qué hoy va a ser bueno? Entonces, sigamos acá, porque mi punto es la amargura, ¿verdad? Entonces yo quisiera enfocar un poquito esto acerca de la amargura. ¿Qué sería lo contrario a la amargura? El gozo. ¿Y qué porción? La dulzura. ¿Qué porción nos da el Señor para recibir dulzura, gozo, alegría? El vino. El Señor nos da vino. Entonces yo quisiera ver este versículo. Necesitamos verlo porque la amargura no nos va a permitir alcanzar la gracia de Dios. Pero quisiera que mire usted este versículo, quisiera enfocarlo hacia la familia hoy. Y dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. ¿A quién le están hablando? ¿A quién? Obviamente al esposo, no le van a estar hablando al amante, le están hablando al esposo. De aquí, de estas líneas, podemos entender algunas cosas. En primer lugar, pregunto, ¿por qué no le están diciendo a la esposa, tú serás como fecunda vid? Podría ser. Pero ¿tendría Dios el derecho y la forma de hablarle directamente a la esposa? Sí. Pero ¿por qué en este versículo no le dijo a la mujer, tú tienes que llegar a ser como fecunda vid? Sino que le dice al esposo como que si fuese responsabilidad de él. Siguiente punto. Tu mujer será. ¿Qué nos dice eso? ¿Y qué quiere decir eso? Que todavía no es. ¿Y cuál será lo contrario a ese plan? El plan de Dios es que sea una fecunda vid. Perdón, ¿qué se saca de la vid? Las uvas. ¿Y qué se saca de las uvas? El vino. ¿Y qué nos trae el vino? Gozo, alegría, dulzura, felicidad. Mire, el vino sirve en la Biblia. El Señor Jesús también levantó la copa de vino y dijo, esto es mi sangre. O sea que vino, sangre de Cristo. O sea que vino, sangre de Cristo sirve para limpiar, purificar, sirve para pactar, sirve para celebrar. Hermano, para tantas cosas sirve el vino. Entonces el Señor le está diciendo a la familia, te voy a dar una pista de aterrizaje sobre la cual yo te voy a ir dando vino. Y esa es tu esposa. Es impresionante eso. Entonces, si para la familia es importante que la mujer se convierta en fecunda vid, tanto para el esposo, para ella misma, como para los hijos, ¿cuál vendría a ser un ataque muy inteligente de las tinieblas? Hacer un plan contrario a este. De manera que atacándola a ella, le sirve para atacar a todo el mundo. Entonces, mi subtema para hoy le puse la amargura de la esposa. Por favor, note que dije la amargura, no la amargada, ¿verdad? Ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué. Perdone usted. Ahí está. La amargura de la esposa. Entonces, volviendo al punto, porque cuando estoy hablando de la amargura de la esposa, de nuevo,
Sí, claro, hermano amado, este es un retiro familiar. Hermanas casadas, sí estoy hablando de ustedes. Sí, claro que sí. Y entonces tampoco es para que los hermanos digan, all right, awesome, what's about time, pastor? No, no, no. En este caso, la esposa que estamos preparando, claro que esto se aplica a ustedes, hermanas, pero le estamos preparando esposa a Cristo. Entonces, el padre le está diciendo al hijo, tu mujer será como fecunda vid en lo profundo de tu casa. Entonces, ¿quién va a ser la fecunda vid? La novia de Cristo. Por eso le digo, la amargura es una de las formas en que el enemigo nos prepara para el arrebatamiento, para la gran tribulación. El enemigo nos quiere ver en la gran tribulación porque sabe que va a tener mayor gobierno. Y dice, una de las formas en que yo, dice el enemigo, voy a hacer que ellos se queden en la gran tribulación es amargándolos. ¿A quién? A la esposa. De nuevo, esto se puede aplicar al hogar. Y vamos a ir aplicándolo al hogar también, pero necesito aplicarlo porque a mí me mandaron a hablarle a la novia de Cristo. Entonces, volviendo a nuestro versículo áureo, dice el apóstol, aprendiendo de él. Volviendo a nuestro versículo base, volvemos a ver el asunto de la amargura y nos explica ahí de que la amargura no nos permite alcanzar la gracia de Dios. También nos habla de que la amargura es una raíz. Ahora, evidentemente no queremos la amargura. ¿Cuántos aquí renuncian a toda amargura? Sin embargo, para renunciar a la amargura tendríamos que conocer qué es la amargura. ¿Tiene agua, hermano, para tomar? Sí, sí, gracias. Gracias, mi hermano. Tendríamos que conocer qué es la amargura. Es que se me olvida tomar. No, gracias, papito. Y el problema de los conceptos de la palabra es que queremos adjudicarle los conceptos del mundo a la palabra. Y entonces pensamos que el amargado es el bravo. Decimos, oh, anda bravo. Qué amargado que anda. Y decimos que el amargado es el enojado. Y nos vamos a sorprender de darnos cuenta que hay mucha gente que cree que no está amargado y andan bien amargados. De nuevo, yo quisiera que por favor trabajáramos con los conceptos de la palabra y que los conceptos del mundo los apliquemos para el mundo, pero no para la palabra. Vaya, ¿cómo así? Necesitamos conocer entonces la verdadera amargura, no lo que el mundo dice que es la amargura, porque el mundo dice que la amargura es un sentimiento. Está fácil, alegrar a alguien, ¿verdad? Darle un regalo, tratarlo bien, y se le quitó la amargura. No es así de fácil. La amargura dice que es una raíz, en otras palabras, está escondida, no se ve, nadie sabe dónde está. Lo que vemos son los frutos de la amargura, que son esos sentimientos, esa forma de tratar a la gente, pero para cuando da fruto, hace rato anda amargada la persona. También nos damos cuenta que la amargura contamina, y no a pocos. La amargura contamina a muchos. Sí, hermano, porque cuando una persona anda en la iglesia criticando, eso es contagioso. Por favor, bájese de ese carro. Vamos a ir a buscar algo más profundo. ¿Por qué razón? Porque este concepto de amargura ya viene con ejemplos. Si usted ve el siguiente versículo, ya viene con una referencia. Ya nos dice de quién vamos a aprender qué es la amargura. Pero se lo voy a adelantar.
No sé si usted se ha fijado que hay personas que, por ejemplo, estamos usted y yo y otros 2 hermanos, habemos 4 aquí, platicando, y no ha empezado el culto, y de repente entra alguien que nosotros 4 no conocemos. Y ese alguien tiene una gracia para caer mal. Es de esa gente que no nos ha hecho nada, pero ya nos cae mal. No sé si conoce de esa gente. Y uno dice, ¿quién es ese? ¿Quién? ¿Quién? Dicen los demás. Ese que entró ahí. Uy, dicen los demás, no sé. Pues ya nos cayó mal a todos. Nadie lo conoce, pero ya le cerramos las puertas de acá. Pregunto, ¿quién tiene el problema? ¿Él o nosotros 4? No, él anda el problema. ¿Por qué, hermano? Porque la amargura que él anda brotó y nos contaminó. E hizo que a nosotros nos cayera mal. Porque esa misma persona entra a un banco y cae mal, entra a una escuela y cae mal, entra a un trabajo y cae mal. No puede ser el problema de todos. Tiene que haber algún problema que esa persona anda cargando. Anda una raíz de amargura que cuando brota, contamina. Y esta persona eventualmente se va a enojar, eventualmente va a andar bravo, eventualmente va a patalear, pero para cuando se enoja, ya a ratos estaba contaminado, ya a ratos contaminaba, y a ratos estaba amargado. Entonces esta persona, como entró y nos cayó mal, usualmente se vuelve el que quiere caer bien. Y anda sirviendo en algo, venga, no le puedo ayudar en algo, venga para acá, porque entendió que nos cayó mal. Porque hermano, uno sabe cuando cae bien y cuando cae mal, ¿sí o no? No necesita que se lo digan a uno. Entonces, como uno entiende que cayó mal, la persona esta entiende que cayó mal, empieza a tratar de hacer favores. Estoy aquí para lo que necesite, hermano, porque quiere caer bien. Y no lo logra, sigue cayendo mal. Solo logra que lo utilicen, pero sigue cayendo mal. Y eventualmente le pasa tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que se enoja. Pero para cuando se enoja, y a ratos estaba amargado. Pues esa persona que tiene ese problema no va a poder alcanzar la gracia de Dios. Ese silencio suyo me dice, en algún callo me paré. Muchos son contaminados por la amargura de alguien. Entonces, la amargura de esta persona brota, mire, como es una raíz, ¿de dónde salen las raíces? De una semilla, de una espora, de una semilla. Una raíz no sale porque sí. Pues la amargura no salió porque sí. Ahí dice que es raíz. Y si es raíz, quiere decir que tuvo que haber una semilla. Tuvo que haber habido una semilla. Pregunto, ¿qué características tienen las semillas? Por ejemplo, hablemos de la semilla de mostaza que habló el Señor Jesús. ¿Qué característica tiene la semilla del grano que es pequeña? Si yo le diera a cada uno de ustedes 4 semillitas de esas para el final de la prédica, se perdió. Entonces la semilla tiene la característica de que es muy difícil de encontrar. Para cuando es raíz, nadie se acuerda cómo fue que originalmente me amargué. La semilla es algo que pasó, algo te pasó. La persona se amarga porque algo le pasó, pero no se acuerda de esa semilla, porque usualmente pasó en los primeros años de su vida, o durante estuvo en el vientre de su madre, pero en algún momento esa semilla cayó y ni cuenta se dio que andaba por la vida y que estaba creciendo una raíz y eventualmente empezó a caer mal, 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 porque brotó una raíz,
Pero el problema no comenzó cuando empezó a caer mal, el problema comenzó en algún momento que algo pasó. Muchas gracias, hermano. Y entonces la raíz, la amargura, ¿sí está conmigo, verdad? Entonces, la raíz de amargura lo que está haciendo es que está brotando, está contaminando y está haciendo que se repita el escenario original en el cual fue herido. O sea que la raíz de amargura puede andar diciendo, rechácenme, 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 rechácenme. Pero también puede andar diciendo, engáñenme, 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 engáñenme. Y entonces una mujer que se casó 1, 2, 3, 4, 5 veces y todos le fueron infieles, dice, todos están cortados con la misma tijera, todos los hombres son iguales, rata de 2 patas, rata inmunda, culebra ponzoñosa. Pero para cuando canta esa canción, no fue ahí que se empezó a amargar. Hacía ratos que su raíz estaba diciendo, engáñame, 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 porque en el momento semilla alguien le engañó. Entonces la raíz anda contaminando a su esposo, diciendo, tú tienes que serme infiel, tienes que serme infiel. Entonces los esposos ahorita están diciendo, pero sí es importante tomar en cuenta, porque ahorita lo que estoy hablando, por el silencio que me está regalando, puedo entender que sí era para eso, sí era aquí que tenía que predicar. Puedo entender que necesitamos ayuda en esto. Que si el Señor viniera hoy, que si la gracia del Espíritu se derramara hoy, la amargura lo que generaría es que no pudiésemos alcanzar la gracia y no pudiésemos salir bien en el tribunal y tuviésemos que regresar a la gran tribulación. De nuevo, no por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino por la raíz de amargura. Entonces es algo que tenemos que resolver, ¿sí o no? Si están los niños aquí, ¿verdad? Y que hay algo que quiero decir que no creo que será prudente. ¿Ah? Dormido. Podemos, no sé, me parece que hay algún hermano que está grabando. Podemos parar eso. ¿Ah? No, tranquilo, que si sacamos un montón que andan ahí. No, tranquilo. Y es que cuando uno dice algo así, más bien los niños se ponen. Sí. Pero básicamente lo que le quiero decir, porque le iba a contar un testimonio de esto tan impresionante, porque las raíces de amargura vienen en toda clase de formas, colores, sabores y presentaciones. Una raíz de amargura no solamente te dice rechácenme, rechácenme. Una raíz de amargura puede decir cualquier otra cosa. Yo me he encontrado con gente que tiene una raíz que dice, ¿por qué razón me pasa esto? Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ahí hay una raíz. Entonces al empezar a buscar, eso es algo que solo Dios puede revelar realmente dónde fue la semilla. Y cuando Dios en su misericordia guía a la persona que te está ministrando, encuentran esa semilla, matan esa raíz y se acabó el problema, no se vuelve a repetir. Pero el mayor milagro no es tanto que no te vuelva a pasar lo malo, sino que cuando caiga la gracia del Espíritu Santo, sí va a hacer efecto en ti. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto,
Porque yo necesito que tú empieces a buscar patrones repetitivos de las tinieblas que han estado pasando en tu vida. Y que tú dices, ¿por qué solo a mí me pasa? ¿Qué cosas no? Como dijo Kiko. No. Hay que empezar a buscar por qué eso se repite. Y si se repite y se repite y se repite, quiere decir que está brotando algo ahí. Y que está contaminando a muchos. De nuevo, la amargura entonces no es un sentimiento, porque una persona más bien hasta muy feliz anda. ¿Qué quiere? ¿Qué le traigo? Lo que quiera, a la hora que quiera. Yo estoy dispuesto. Y es una persona que está haciendo las cosas correctas por la razón equivocada. Es muy servil, pero no está sirviendo a Dios. Se está sirviendo a sí mismo porque lo que quiere es lograr caer bien. Está serio esto, ¿verdad? Entonces, ya entendimos más o menos esto, ¿verdad? Ya por lo menos creo que estamos ya subidos en el barco, ¿verdad? Entonces, básicamente, la raíz de amargura vendría a ser el legalismo del que le vengo hablando desde ayer, porque quiere merecer, porque quiere con sus medios lograr algo, porque está en la iglesia y tiene una raíz de amargura, está tratando de caerle bien a Dios con sus propios medios. Está tratando de ver, hermano, pero es que, ¿qué de malo tiene servir al Señor? De nuevo, ¿qué de malo tenía el fariseo? Si él decía, Señor, yo ayuno, yo oro, yo hago todo esto, qué bueno. Pero lo que le estaba diciendo, Señor, nótame, mírame, date cuenta de todo lo que hago. O sea que él quería agradar con eso, y a veces agarramos al pobre fariseo, lo ponemos en el paredón, agarramos piedras y decimos, qué barbaridad el fariseo, usted esa historia. Uy, sí, y haciendo nosotros lo mismo. Queriendo merecer, porque hay una raíz de amargura. Tal vez eres muy sonriente, ni cuenta te has dado que estás amargado. Eres de los que más sirven en la iglesia, pero por la razón equivocada. No estoy en contra de servir, a mí me gusta servir y me llevo bien con los que sirven. Pero esto es algo que no puede detectar otro en ti, solamente tú a través de la palabra puedes detectar si esto que estoy diciendo estoy hablando de ti. Entonces resulta que siempre brincamos de una vez ¿se acuerda? Amargura, y de una vez nos vamos a Noemí. Pero el versículo ya viene con ejemplo. O sea que el ícono de la amargura de la Biblia, claro que Noemí es una amargada, si ella lo dijo de una vez. Pero según el apóstol nos está dando un ejemplo aquí, el ícono central de la amargura, ¿quién es? Esaú. Entonces cuiden uno que no haya ninguna persona y dice que esa amargura es inmoral y profana. ¿Por qué? Porque trata de merecer sin la sangre de Cristo. Porque trata de ser aceptado sin Cristo. Eso es inmoral, eso es profano. ¿Y qué fue lo que hizo? Vendió su primogenitura por una comida. En otras palabras, es una persona que con tal de caer bien está dispuesto a hacer lo que sea. Yo necesito que me amen, yo necesito que me acepten, yo necesito sentirme de alguna manera bien, por favor, ayúdenme. Y lo que sea que te digan, haces. Y le dice uno a la persona, pero ¿y por qué estás metido en ese crimen? No sé. Lo que pasa que es que esos del barrio, mi barrio son mis homies. Es que le dan el amor que andaba buscando, y esa raíz hace que encuentre a alguien que según le está dando lo que necesita y no. Y está vendiendo su primogenitura pensando que así va a ganar aceptación. Aleluya. Mire, pregúntele a un hombre. ¿Por qué digo un hombre? Porque usualmente los hombres como que expresan más esto, aunque las mujeres también, pero no lo dicen. Pero un hombre como que expresa más fácil quiénes son sus verdaderos amigos, sus verdaderos compas, sus amigos, es que, y hasta le dicen a uno, no, es que ese, mire, no es cristiano, pero ese sí es amigo usted.
con ese hicimos unas picardías. ¿Cómo así? O sea que el verdadero amigo es el que te ha tapado las picardías del pasado, pastor. Y tus hermanos de la iglesia son las personas con las que, pues, estábamos en el caminar del Señor. Pero a quien consideras tu verdadero amigo es aquel que te tapa las picardías. Y las muchachas también, único que no lo dicen así tan claro. Entonces, ¿quién es tu amigo? ¿Al que le vendes la primogenitura? ¿O con quien vendes la primogenitura? Entonces, está hablando de Esaú. Entonces, vayamos a asimilar al amargado de Esaú. Porque Esaú es un amargado según el apóstol, ¿sí o no? ¿Es Esaú un amargado? Sí lo es. ¿Pero por qué? Porque vendió su primogenitura. Entonces, vamos a ver los pormenores del momento en donde vendió su primogenitura. Yo necesito avanzar porque quiero llegar a una esposa amargada. Pero no podemos dejar pasar a Esaú. Pero usted sabe la historia. ¿Por qué vendió Esaú la primogenitura? Por hambre. Menospreció. Solo me cabía. Estoy preguntando, hombre, conteste. ¿Por qué menospreció? ¿Por qué vendió Esaú su primogenitura? ¿Perdón? ¿Porque menospreció? Porque pensó, ¿no le servía para qué? O sea, ¿quién era el mayor? ¿Esaú o Jacob? ¿Quién era el de la promesa? ¿Esaú o Jacob? ¿Quién era el de la bendición? ¿Esaú o Jacob? Ajá, y siendo él el mayor, él de la promesa, él de la bendición, andaba con hambre y de repente dice, qué rico huele. Y encuentra a su hermano. Y él dijo, ¿cómo así? Yo soy el de la bendición y soy el que estoy aguantando hambre. ¿Cómo así? Yo soy el de la promesa y soy el que estoy aguantando hambre. ¿Cómo así? Yo soy el cristiano de la familia y soy el que ando alquilando. ¿Cómo así? Yo soy el cristiano de la familia y de entre mis hermanos. Yo llego a la casa de mis hermanos y veo sus paredes llenas de títulos de sus hijos y mis hijos. ¿Cómo así? Yo soy el cristiano y soy el que gano menos. ¿Cómo así? Que vamos a las reuniones de una reunión. We're gonna do a reunion. La clase del 82. Y cuando llegas y escuchas las historias de plata, de bendición, de cosas, de todas tus amigas y tus historias. Y le toca mentir para decir, no, yo sabía lo que pasaba. No, si tuve que decirle a Trump que ya no moleste, porque... Y entonces Esaú se amarga, porque dice, toda la vida me ha costado, todo el tiempo me cuesta, todo lo tengo que hacer, y este solo extiende la mano y ya cocinó. Y este no es ni de la bendición, este no es ni el mayor soy yo, y entonces ¿de qué me sirve la bendición? ¿De qué me sirve tanta que han orado por mí, que me han ungido, que me han dicho, que me han profetizado, y salgo allá y resulta que los hermanos a los que yo discipulo van a una casa mejor que a la que yo voy cuando salimos de aquí? Los hermanos que yo traigo para que reciban a Cristo, todos los que yo bendigo están mejor que yo. ¿Entonces de qué me sirve? Y se amarga. Y empieza a tratar de cambiar la historia él por sus propios medios. Y entonces viene el otro, pícaro, bandido, vivo, y le dice, sí te doy, pero no doy gratis.
Y aquel, ya se imagina el hambre que andaba. Bueno, ¿qué querés? Quiero tu primogenitura. Sí, ¿para lo que sirve eso? ¿De qué me ha servido? Yo una vez le dije a un hermano, hermano, vas a ser ministro, ya tenés aceite sobre tu cabeza. Un montón de veces que han puesto aceite sobre mi cabeza. ¿Y de qué me ha servido? Si sigo ahí, jalando cajas de agua, sigo ahí, abriendo la iglesia, cerrando la iglesia, abriendo la iglesia, cerrando la iglesia, abriendo la iglesia, cerrando la iglesia, ya me dicen Pedro. No paso de ahí todo el tiempo. Se aceite un montón de veces. ¿Para qué me ha servido? Para peinarme. Estaba amargado. Sí entendimos por dónde va la cosa, ¿eh? El amargado quiere merecer y hace lo que sea, y entonces el enemigo trata de ver cómo hace algo aromático para que le guste, le interese y decirle, yo sí tengo y tú no, o y te rodea de gente que tiene lo que tú no tienes y necesitas tanto y te amargas. Pero sigamos adelante, me necesito llegar a un asunto, si no, mira quién está aquí. Mira lo que le dice el apóstol a este hombre, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Pero por qué estaba en amargura? Mire Hechos 8:18, cuando Simón, el mago, vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. O sea, una persona amargada. Note que aquí el apóstol no le dijo, por causa de lo que has hecho, tu castigo es que te amargues, te digo. No. Lo que el apóstol dijo es, puedo ver que hace rato que estás en hiel de amargura. O sea que él, un amargado, no puede recibir algo de gracia. Tiene que hacer algo por eso. Un amargado tiene que comprar el Espíritu Santo. Un amargado dice, yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y saca la conclusión, pero es que tal vez no he orado lo suficiente. Tal vez no me he consagrado. Tal vez no. Y todavía el amargado trata de enseñar y se sube a un púlpito y dice, los que tienen recibir el Espíritu Santo, ¿ya oró? ¿Ya clamó? ¿Ya se humilló? O sea que hay que comprar el Espíritu Santo. Siento una tensión en el ambiente así de... Cuando la Biblia dice que de los 120, todos recibieron el Espíritu Santo. Sí tenían 10 días de estar ahí, tenían orando, eran gente que Jesús se les apareció. Bueno, vamos a la casa de Cornelio. ¿Había gente ayunando ahí? No. ¿Había gente orando ahí? No. ¿Había gente cristiana ahí? No. ¿Había gente bautizada ahí? No. ¿Y recibieron el Espíritu Santo? Sí lo recibieron. O sea que el Espíritu, y también dice la misma palabra, todos. El único piadoso era Cornelio y ni cristiano era. Entonces ahí los legalistas se meten en un problema. Porque no, el Espíritu Santo se tiene que recibir porque usted tiene que orar, tiene que ayunar unos 80 días. Ni agua tome en 80 días. Porque el Espíritu, como que si el Espíritu Santo fuera un premio. El Espíritu Santo no es un premio, no es algo que tú puedes comprar. El Espíritu Santo es una necesidad que Dios, o sea, la Biblia dice, recibiréis el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. No dice, cuando tengan buen testimonio, cuando sean testigos, entonces vendrá el Espíritu Santo. ¿Dice así? No. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a poder tener buen testimonio. O sea que, si una persona tiene mal testimonio, ¿qué necesita? El Espíritu Santo. No, primero que se consagre y luego el Espíritu Santo. No sean legalistas. No le niegue a las personas lo que necesitan. No le diga a la persona, cuando usted se consagre va a recibir al Espíritu Santo. No, es al revés. Cuando usted reciba el Espíritu Santo se va a consagrar.
Entonces, ¿puede una persona andar en pecado y recibir el Espíritu Santo? Dígale esto a Cornelio y a su familia. Si el mismo apóstol Pablo se asustó y dijo, híjole, hay que bautizar a esta gente, para que no digan que no estaban bautizados. El Espíritu Santo no se compra. El que trata de comprar al Espíritu Santo está amargado. Te toca dirigir la alabanza y 5 días antes empiezas a leer la Biblia, a orar, a consagrarse, a buscar, a ver predicas del apóstol, a buscar aquí, a hacer allá. Y entonces te dice tu esposa, ¿qué te pasa? Es que me toca dirigir y necesito que me vaya. ¿Estás comprando el Espíritu Santo? ¿Quieres merecer? Legaliza, amargado. Sigo adelante mejor porque ya. Bueno, entendimos esto, ¿verdad? Necesito avanzar. Vamos al ejemplo que tanto hemos oído sobre la amargura. Y ella dijo, no me llaméis Noemí. Llamadme Mara. Ojo con lo que va a decir ella aquí. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿A quién le echó la culpa de la amargura? A Dios. O sea, en otras palabras, ella estaba diciendo, Dios me amargó. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ah, bravo esta señora. Alguien que me ayude, ¿qué le pasó a ella? Se le murieron su esposo y sus 2 hijos. Se le murieron su esposo y sus 2 hijos. Pero ¿por qué ella dijo que Dios tenía la culpa? Según su mente, ¿qué tenía que ver Dios en esto? Nada, porque dice la Biblia que ellos no eran buenos. Sí, pero mi punto es, según, sigamos la forma de pensar de ella. Según ella, ¿por qué ella pensaría que Dios tenía la culpa de la muerte de ellos? ¿A dónde fue ella? A Moab. O sea que ella estaba en medio de quiénes. Y siendo ella quien era, ¿a quién merecía que le fuera mejor? Según ella. ¿A ella por qué? Porque ella era de Israel y aquellos de Moab. ¿Y a quién le fue peor? A ella. Entonces ella dice, ¿cómo así? ¿De qué me sirve? Igual que Saúl. ¿De qué me sirve entonces ser de Israel? ¿De qué me sirve si los que están alrededor míos, que merecen menos, les va mejor que a mí? Entonces es Dios el que tiene la culpa. Y empieza a contender. ¿Con quién está peleando Noemí ahí? Con Dios. Ahora sí, entremos a lo que te truje, chencha. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job le contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de esto, Job no dijo nada incorrecto. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Quién es la señora aquí? Doña Jovita, la esposa de Job. No hay nadie que se llame aquí, hermano, no estoy hablando de usted, estoy hablando de la señora esta. Entonces, notemos aquí estas palabras porque aquí, miremos lo que subrayé ahí, lo que Job le está diciendo, porque a veces los predicadores somos bien duros con esta señora. Pero note lo que le dice Job, le dice, estás hablando como si fueras una mujer necia. ¿Qué le quiso decir ahí? Que no era una mujer necia. Estás hablando como si fueras insensata. ¿Qué le quiso decir? No eres insensata. O sea que estamos siendo muy duros con ella, pero hermano, pensemos en lo que le pasó. ¿Qué le pasó a ella? Hermano, lo que le pasó a él, le pasó a ella. Perdió todo lo que tenía él
ella también. Le mataron a sus 10 hijos, a ella, también a él. Perdón, a él, también a ella. Y no solo eso, su esposo, su ancla, su persona que le había quedado, lo único que le había quedado en el mundo, agarra una sarna desde la cabeza hasta los pies y lo queda viendo y le dice, y lo mira todavía con integridad y le dice, ¿todavía guarda su integridad? ¿Qué quiso decir ese señor ahí? Permítame explicarle con un ejemplo. Quisiera ir antes del capítulo 1. Basado en cosas que están escritas en el libro, quiero hacer una pequeña dramatización de lo que pudo pasar antes del capítulo 1. De nuevo, basado en lo que sí está ahí. O sea, no voy a inventarme nada, no estoy especulando, son cosas que están escritas en el libro y con esos datos estoy reconstruyendo lo que pasó antes del capítulo 1 de Job. En primer lugar, Job y su esposa, ¿tenían dinero? Sí. Y eran bien jóvenes, ¿sí? ¿Por qué me atrevo a decir que eran bien jóvenes? Porque los amigos de Job, cuando Job en una de esas que les dijo y les cantó sus 3 cosas, ellos le dijeron, ¿por qué nos hablas así? Si nosotros pintamos canas antes que tu papá. O sea que Job era mucho más joven que ellos. Imagínese usted, joven, guapo y platudo. Y entonces se imagina a la muchacha esta, Jovita, recibiendo a sus compañeritas de colegio en su casa, y que las compañeras de colegio de repente entraban en aquella mansión y decían, ¿cómo así? Mamita, ¿y todo esto es de la línea blanca o qué? ¿Y todos esos siervos? ¿Y todas estas tierras? ¿Y todos esos asnos? ¿Y todas esas vacas? ¿Y todos esos bueyes? ¿Y todas esas ovejas? ¿De dónde? Si nosotras con tanto que chambeamos y todas nuestras herencias no tenemos ni la quinta parte de lo que tú tienes, ¿cómo tienes tú todo esto? De nuevo basado en lo que el libro dice. Ella contestó, claro que el Señor nos bendice. Si mi esposo allá está en las puertas de la ciudad, hablando sabiduría con los sabios. Dios nos bendice por eso. Dios nos bendice porque mi esposo es justicia para la viuda. Dios nos bendice porque mi esposo, allá hay una comarca aquí alrededor, todo eso lo dice el libro. Ellos son muy pobres y nosotros les hemos dado trabajo. Mi esposo con su integridad les da trabajo y Dios ve eso y nos bendice. O sea que ella pensaba que Dios lo bendecía porque él era íntegro. O sea que ella pensaba que Dios le debía algo a ella porque su esposo era íntegro. Y cuando pierden todo y cuando se les mueren sus hijos, entonces ella dijo, ¿cómo así? Si este es íntegro. Entonces a veces pensamos que Dios nos debe algo. Imagínese usted a una hermana que está aquí, que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, limpia una casa, limpia otra casa, limpia otra casa, limpia otra casa, y ahí va guardando su dinerito, y de repente cuando recogen las ofrendas y los diezmos, guarda su ofrendita, y es fiel. La hermana es la primera que está aquí limpiando, arreglando, diciendo todo. Es una hermana que todo lo hace. Sin embargo, ella cuando está preparando su ofrenda dice, Señor, acuérdate que tengo un par de hijos allá, en una zona muy peligrosa. Tangamandapio se ha puesto muy peligroso, Señor. Así que, acuérdate de cómo te sirvo. Acuérdate, mira mis ofrendas, Señor, mis hijos, Señor, mis hijos. ¿Por qué sirve ella? Y está ahí dando ofrenda, sirviendo. ¿Qué va a pasar el día que les pase algo a esos muchachitos? Ella va a decir, ¿por qué? Si yo te vi, estaba tratando de comprar, se amargó, quiere merecer. Esa es la amargura. Que eventualmente
cuando Dios no se comporta como tú quieres, porque piensas que controlas a Dios con tu servicio, con tu ofrenda, con tu portarte bien. Y cuando Dios no hace algo que tú esperabas que hiciera, te amargas. No, y a ratos estabas amargado, porque pensabas que controlabas a Dios. Entonces ella ve a su esposo ahí y le dice, pues, ¿y ahora de qué te sirve? ¿Para qué eres íntegro? Si la integridad a ti se servía cuando teníamos, pero ahora que ya no tenemos, ¿de qué te sirve? ¿Cómo así? Y para ahorita mejor maldice a Dios si de nada te ha servido. ¿Sí me doy a entender ahora este punto? En otras palabras, ella no podía recibir de gracia. No podía. El amargado no puede entender la gracia. El que tiene la raíz de amargura no puede alcanzar la gracia porque no se imagina, no puede concebir que Dios le vaya a regalar algo. Él tiene que hacer algo por lo que Dios le prometió. Cuando hay promesas de Dios, he aquí yo te he llamado para grandes cosas. Uy, me tengo que esforzar. O sea que Dios te va a dar las grandes cosas cuando te esfuerces. Es complicado esto porque no es que es malo esforzarse pues, pero no le estás comprando nada a Dios. Sigo adelante porque el tiempo ya avanzó. Me quedan 47 minutos, 46 minutos, 45 minutos. Ay del que contiende con su hacedor. El amargado contiende con el Señor. El tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. O sea, en otras palabras, ¿por qué le está reclamando a Dios? Señor, perdí la casa y estaba diezmando. ¿Qué pasó ahí? O sea que estabas diezmando para no perder la casa. Señor, me fue infiel mi esposo y siempre habíamos sido fieles en servir a la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Amargado. Ten cuidado, porque la gracia del Espíritu Santo puede que no venga. Sigo adelante. Mateo 5:25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Perdón, hermano, mire, nos peleamos con el apóstol Salomón, él y yo. No es cierto, es hipotético. Y entonces, él va bravo conmigo y yo voy bravo con él. ¿Tendré yo la potestad espiritual para echarlo a él en cárceles eternas? ¿Tendré yo esa potestad? No. O sea que este adversario del que está hablando ahí es un adversario que sí tiene la potestad de entregarte a cárceles eternas. ¿Quién será ese adversario? El Señor. Hay gente que adversa con el Señor. Entonces le está diciendo, reconcíliate con tu adversario. O sea que te está diciendo, tú no lo tienes como Señor, tú lo tienes como adversario. En lo que vas en el camino, o sea, antes de morirte, no te vayas a morir si no te reconcilias con el Señor. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él no tiene que pedirte permiso para hacer algo. Él es Dios. Reconocer. Hermano amado, el tiempo se fue. Pero miremos, te quiero dar un consejo. No midas a Dios por un milagro. Repito, no midas a Dios por un milagro. Repito, no midas a Dios por un milagro. Él es más grande que el mar que abrió. Él es más grande que el agua que sacó de la piedra. Él es más grande que la enfermedad que estás pidiendo que Él sane. Él es más grande que la casa que estás pidiendo. Él es más grande que tu milagro, ¿sí o no? De manera que si Él... denle ese aplauso al Señor. Él es más grande.
Él es más grande que tu petición. Él es más grande que la enfermedad. De manera que si Él da, Él es Dios. Y si Él no da, Él sigue siendo Dios. Él no es Dios porque dio. Él no es Dios porque sanó, porque protegió. No midas a Dios por un milagro. No te amargues porque Dios hizo su voluntad y tú no le entiendes. No vengas a tratar de comprarle a Dios cosas, no. Mejor ven a arrepentirte porque le has estado tratando de comprar a Dios cosas. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Hay gente que tiene el gran problema que le dice, Dios, no te entiendo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué, Señor? Aquí está diciendo el apóstol, primer problema. Segundo problema, ¿quién le ha dado a él primero para que le sea recompensado? Ahí está la mujer de Job. ¿Quién fue su consejero? Hay quienes oran y oran y oran y oran y Dios hace otra cosa y se amargan. Pero lo más importante, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sea que entienda o no entienda, sea que hizo lo que pedí o no, sea que hizo aunque yo di, a Él sea la gloria por los siglos. Tienes que salir de ese estado de amargura. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, nuestra ganancia no es tener o no tener, es que somos, pertenecemos, somos del Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jehová dio, Jehová quitó. Se vale llorar, pero sea el nombre de Jehová bendito. Te pasó algo duro, te pasó algo traumático y le quieres echar la culpa a Dios. Él es Dios. Entiendas o no entiendas, Él es Dios. No vengas a decir, Señor, ¿por qué? Él es Dios. Señor, pero si yo te lo pedí, Él es Dios. Señor, pero si yo te servía, Él es Dios. No te amargues, que no te va a servir eso para cuando caiga la gracia del Espíritu Santo. Es mejor venir hoy y arreglarte con el que estás contendiendo hace ratos. Arreglarte con el que estás adversando hace ratos y le estás diciendo, ¿por qué esa familia está como yo quería estar? Si yo te lo pedí. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Señor, si yo llevo sirviendo 10 años y esta persona apenas tiene 2 meses y este tiene lo que yo te estaba pidiendo. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cómo es posible que yo tenga un pastor que tiene la mitad de mi edad? Y yo tanto tiempo que he estado sirviendo y nada que me mandan. Yo sé más que ese pastor. Te estás amargando. Novia de Cristo, amada de mi Señor, la más hermosa de todas las doncellas, que no se ha encontrado amargura en ti. Que tengas la capacidad, la humildad para poder pasar al frente hoy y sacar ese dolor. Y decir, Señor, no te pido entenderte. No, ¿quién soy yo para pedirte a ti cuentas? Lo que vengo es a pedirte perdón por estar diciéndote que por qué Dios, por qué me hicieron eso, por qué pasé por ese trauma, por qué me hicieron esto cuando estaba niño, cuando estaba niña, por qué tuve estos padres, por qué pasé así, por qué nací en ese lugar, por qué permitiste, por qué. Venga a reconciliarse mejor con su hacedor y saque esa raíz de amargura para que eso no se esté haciendo una y otra vez, pero más importante, para que cuando caiga la gracia del Espíritu Santo encuentre un corazón sin raíz de amargura y que te haga crecer hasta la estatura del varón perfecto. Amada de mi Señor, con estar guardando esa amargura
no vas a lograr que Dios tenga lástima de ti, porque Dios no tiene lástima de nadie. Dios tiene misericordia, que es diferente. Y no lo vas a hacer con estarte latigando, con estar llorando, con estar diciendo, es que a mí me pasa de todo. Mejor ven, si has querido manipular la voluntad de Dios, ven a ponerte a cuentas y a decir, renuncio a esta amargura que ni sabía que tenía. Póngase de pie. Necesito, Señor, de tu sanidad. No quiero ser encontrado amargado. Soy la novia de Cristo, diga usted. Y necesito convertirme en una fecunda vid. Soy la amada de mi Señor. Y necesito convertirme en la fuente de la dulzura. Así que si esto era contigo, te voy a invitar a que no esperes que pasen 10. Yo ya me superpasé de tiempo y necesito ministrar rápidamente esto. Corre aquí al frente, corre de una buena vez, arréglate con tu adversario. Arréglate. Ya no reclames. Mejor ríndete. Ya no reclames. Mejor deja que Él sane tu corazón y tal vez ni vas a saber cómo. Pero ya no preguntes por qué pasó eso. No te entiendo. Corre. Corre a sus pies. Corre al altar. Corre a su mesa. Arréglate. Arréglate. Ya deja de comprar el amor de los demás. Ya deja de comprar la aceptación de los demás. Ya deja de buscar caer bien. Dulzura de Dios. La amargura hoy se va. Dulzura de Dios. La amargura hoy se va. En el nombre de Jesús. Tú vas a volver a tu casa. Tú vas a volver a ese lugar donde tanto le has reclamado a Dios y vas a decir, este ya no será más lugar de reclamo, será lugar de adoración. Vas a ver a tu vecino, el que tiene mucho dinero más que tú, y ya no vas a reclamar, te vas a alegrar por el bien de los demás. Pero para que eso pase, tiene que ser sano tu corazón hoy. De toda amargura. De toda amargura. Claro que el Señor entiende lo que te pasó. Claro que sufriste. Todo eso está entendido. Pero no es necesario que alguien sufra para que tú seas sanado. Recibe sanidad. No tienes que entender cómo. El Señor está poniendo sus manos sobre ti. Recibe la miel que alumbra tus ojos. Recibe esa sanidad hoy. Suéltate, recibe esa sanidad. El Señor está poniendo su mano en tu corazón. El Señor está viajando a los años antiguos y está sanando tu corazón. Recibe la miel. Recibe. Hoy se va la amargura. Hoy, hasta aquí llegó la amargura. Hoy se va la amargura. No más reclamos. No más reclamos. Tu corazón no es una cárcel. Hoy puedes abrir tu corazón y que salgan todos esos recuerdos, que salga todo ese dolor, que salga. Hoy en el nombre de Jesús sale esa amargura. En el nombre de Jesús se seca toda raíz de amargura. Recibe hoy el milagro. Recibe hoy ese milagro. Estamos haciendo un acto de fe. Recibe ese milagro. Recibe esa miel. Recibe esa miel. Recibe en el nombre de Jesús. Come de esa miel. Recibe en el nombre de Jesús.
Recibe la dulzura de Dios. Recibe hoy. Ya no más comparaciones. Ya no más competencias. Hoy se acaba todo eso. Pero lo primero que vas a hacer es pedirle perdón a Dios por haber reclamado. Arréglate con tu persona. Arréglate. Recibe esa miel, recibe esa dulzura. Recibe. Dulzura del cielo. Arréglate hoy. Novia de Cristo. Arréglate hoy. Come de la miel. Recibe la administración de Dios. Ya no más. Hoy se acaba esto.